En esta pestaña solamente se pueden modificar las celdas en blanco. Se debe introducir los criterios de balanceo, es decir, los nutrientes por los cuales vamos a balancear, por ejemplo, energía, proteína, grasa, lisina, metionina, calcio, fósforo, etc. Los alimentos o materias primas que vamos a encontrar en la pestaña de la biblioteca, es lo que aparece aquí como alimentos. En la parte de arriba donde dice el tamaño del bache, esto es opcional, se puede dejar con un valor en la celda blanca de 100 o de 1000. Y finalmente se deben introducir los valores numéricos de cada requerimiento en las celdas de la parte inferior. En la biblioteca encontramos varias materias primas probadas en experimentos hechos por el Dr. Correa, pero también en algunos datos de investigaciones nacionales e internacionales. Si se tiene una materia prima nueva, se puede incluir al final o bien reemplazar una existente, pero se debe tener cuidado de solo poner los valores o los contenidos que tenemos certeza y borrar todos los demás en esa fila. Por ejemplo, si yo tengo algo como un ensilaje de coco o algo así que no esté en la biblioteca, puedo escribir sobre una materia prima existente que yo no vaya a utilizar, pero solo debo meter los valores que yo tenga certeza que haya determinado. Los demás los debo eliminar. No se debe eliminar el número que aparece en la columna A, ese número es importante. Por ejemplo, si voy a balancear una dieta por cenizas o lisina o extracto etéreo, metionina, etcétera, entonces los criterios de balanceo que debo meter en la primera pestaña donde aparece el fondo azul son los números 8, 7, 15, 17 y 18 que corresponden a estos nutrientes. Es importante para cualquier ejercicio académico o real cambiar el valor del precio de las materias primas que se están utilizando. Así, si por ejemplo yo voy a utilizar maíz importado de Estados Unidos, debo averiguar en internet cuál es el valor por kilogramo en base seca o en base húmedo actual para obtener al final el valor real de la dieta. Entonces, si ponemos números al azar de 1 a 99 en la columna de alimentos, tendríamos estos 5 alimentos, por ejemplo. Para este ejemplo nos está faltando un precio de una materia prima. Ya ahorita la vamos a meter. Si en criterios de balanceo ponemos estos números del ejemplo, estaríamos balanceando una dieta por proteína cruda, cenizas, lisina, metionina y extracto etéreo. Es solamente un ejercicio académico. Normalmente las dietas se balancean por energía, por proteína, calcio, fósforo, algunos aminoácidos. Al final, en el punto 3, debemos ingresar numéricamente los requerimientos de los animales de acuerdo a lo que encontramos en tablas o ecuaciones. Para este ejemplo que vamos a trabajar, el precio del litro de aceite de maíz, por ejemplo, no está en la base de datos. Por tanto, debemos ingresarlo entrando a la pestaña de la biblioteca y luego poniendo el precio en la columna marcada con el número 49. Esa columna es la que me representa el costo por kilogramo de cada materia prima. Los valores de requerimiento se deben ingresar de acuerdo a lo que ya hayamos encontrado por ecuaciones o por tablas. En este caso, esto indicaría, por ejemplo, que el requerimiento de lisina para este animal es de 2% de la dieta. Y si introducimos aquí requerimiento, puede ponerse como un mínimo, si uno se quiere, o también, si uno quiere para mayor exactitud, puede introducir el mismo número, el máximo y el mínimo, y al meter las restricciones, el resultado va a ser mucho más exacto. Luego de tener toda la información ingresada, procedemos a darle datos y luego en la opción Solver. Esta es la ventana que nos aparece en el Solver para las versiones de Windows 10, 8 y algunas más recientes, y a mano derecha vemos lo que se observaría en versiones más viejas de Office. Nuestra celda objetivo será el costo total que aparece en la última columna con el número 49, que corresponde al criterio de costo de materia seca. ¿Qué significa el costo por kilogramo de materia seca de la dieta? Lo que se totaliza en la celda roja que se señala aquí. Este valor es el que se debe incluir como celda objetivo. Entonces damos clic y señalamos esa celda. Se le debe dar también la opción de mínimo en donde dice valor de la celda objetivo. En la opción de cambiando las celdas vamos a dar clic en donde señala la flecha 1 y vamos a seleccionar dentro de la columna que aparece con un porcentaje
únicamente las celdas que corresponden a las materias primas que estamos utilizando. No se señala toda esa columna, sino únicamente las cinco celdas que corresponden a nuestras materias primas. La casilla que encierro en verde, que dice sujetas a las siguientes restricciones, le voy a iniciar a dar las órdenes a la aplicación. Así, Solver va a obedecer los límites que yo le dé y me va a encontrar la combinación de materias primas que satisfaga los requerimientos. La primera de las restricciones es que el tamaño del bache obtenido debe ser igual al tamaño del bache. Para eso, seguimos las flechas en orden que aparecen en la imagen y en la casilla del signo ponemos el signo igual. Luego le damos agregar para seguir poniendo restricciones. La segunda restricción es que las celdas que voy a cambiar, que aquí encierro en verde, deben ser mayores o iguales a 0. Entonces básicamente se siguen las flechas en orden numérico. Y en la casilla de símbolos se le pone el símbolo mayor o igual y en la siguiente casilla se le pone 0. La siguiente restricción le indica a Solver que la fila en gris que aparece como real debe ser mayor o igual que el requerimiento mínimo. Esto me garantiza que la dieta balanceada va a contener como mínimo el requerimiento mínimo que necesitan los animales. Se siguen las flechas en orden indicado para introducir la restricción y al final se le da agregar para continuar metiendo más restricciones. Recuerden solo seleccionar las casillas de los criterios de balanceo que estén diligenciados. No seleccionen las de columnas vacías. En la imagen, encerrado en rojo y verde, ustedes pueden ver cómo solo seleccioné y arrastré las casillas de las columnas con los criterios diligenciados. La siguiente restricción le indica a Solver que la fila real debe ser menor o igual que el requerimiento máximo. Esto me garantiza que la dieta balanceada va a contener menos que el requerimiento máximo. Esto es útil cuando sea recomendable que algún nutriente no sobrepase algún nivel o básicamente por economía, porque pues, si por ejemplo yo no restringo un máximo de proteína o energía, el sistema me puede balancear una dieta con 50% de proteína, lo cual no será biológicamente útil y tampoco rentable. Al dar OK, se va a volver a la ventana de Solver. Dependiendo de las materias primas seleccionadas, se debe tener conocimiento si alguna de ellas requiere ser restringida. Por ejemplo, la semilla de algodón, así como sus derivados, tienen que ser restringidas a un máximo de 15 a 20%. Por ejemplo, en rumiantes, los aceites, grasas o glicerol no deben ser incluidos en la dieta más allá del 6%. Por ejemplo, si se usa urea, no puede sobrepasar el 1.5% del total de la dieta. Esta y más restricciones pueden encontrarse en algunas publicaciones del ICA y del Corpo ICA. No obstante, muchas veces la restricción de incluir una materia prima termina dependiendo de su costo. Por eso hay restricciones de tipo biológico, como las que les acabo de nombrar, o restricciones de tipo económico, que dependen de qué tan caro queremos obtener el kilogramo de dieta balanceada. Para este ejemplo vamos a incluir dos restricciones puntuales. Le decimos a Solver que restrinja la inclusión de aceite a un máximo de 6% y de semilla de algodón a un máximo de 20%. Siguiendo el mismo orden, le decimos a esta casilla, que es la que se va a cambiar al balancear la dieta, que no incluya más de 20% para semilla de algodón. Igualmente, siguiendo el orden de las flechas, le decimos que no incluya más de 6% del aceite, al igual que la anterior, utilizamos el símbolo menor o igual. Las restricciones también pueden ser, por ejemplo, decirle al sistema que tome por lo menos 10% del sorgo blanco. Es un ejemplo. En ese caso se haría este proceso, se seleccionaría la celda correspondiente al sorgo en la columna de porcentaje y en el signo se pondría mayor o igual y luego se pondría el valor de 10. Asimismo, si queremos tomar el valor exacto predeterminado, le podemos dar en la casilla del signo el signo igual para que Solver tome exactamente esa cantidad que le indicamos. Pero por este ejemplo solo vamos a utilizar las restricciones del aceite y la semilla de algodón. Esta es una opción que puede suceder cuando le damos al Solver, le decimos que resuelva la dieta. Y de hecho pasa mucho en ejercicios académicos. Y hay que revisar una a una si cumplió o no las restricciones. En este caso, el tamaño del bache obtenido es igual al tamaño del bache, o sea que cumplió. Las celdas a cambiar son iguales o mayores a 0, sí cumplió. Metió menos de 6% de aceite y menos de 20% de semilla, sí cumplió. La fila de requerimiento real que está en gris, sí fue satisfecha.
En proteína sí, en ceniza no, en lisina menos, en metionina peor y en extracto etéreo se cumplió. Entonces hay que chequear algunos errores comunes, ver si las restricciones las puse correctamente, ver si hay errores con signos o si señalé columnas o filas de más. Pero lo más importante es ver cuál requerimiento me quedó muy por debajo y observar puntualmente en las materias primas que seleccioné y que utilicé si éstas aportan una proporción importante de dicho nutriente. Claramente las materias primas que utilicé para este ejemplo no son las ideales porque lo hice de forma aleatoria. Y en este caso, para balancear una dieta en base a lisina y metionina, dado que el aporte de la mayoría de materias primas es muy bajo, se debe pensar en las siguientes alternativas. Forzar a que Solver me tome una cantidad puntual de harina de soya, que es el elemento que más lisina y metionina tiene, o bien pensar en reemplazar alguno de los ingredientes. Se puede observar en la biblioteca si hay otros ingredientes con altos contenidos de lisina y metionina, incluso pensar en el propio aminoácido sintético como ingrediente. Para forzar a Solver a incluir un porcentaje mínimo de algún ingrediente, se sigue el mismo procedimiento explicado para las restricciones, simplemente se selecciona la materia prima que queremos incluir. En este ejemplo voy a forzar a Solver para que me tome mínimo 20% de harina de soya, ya que con la solución que me da solamente me está tomando 1%. Esto mejora ostensiblemente el aporte de lisina y metionina, pero aún así no lo satisface y de hecho sale que no se obtiene ninguna solución porque si observan el nivel de proteína se dispara, así como el precio por kilogramo que pasa de algo más de 400 a 610 pesos el kilo de materia seca de la dieta. Entonces el proceso consiste en seguir buscando el equilibrio para obtener una dieta que incluya los porcentajes que yo quiero y que satisfaga los requerimientos de mi grupo de animal. Para ello es importante ir haciendo más y más restricciones en el solver hasta alcanzar una solución o al menos una buena cobertura de los requerimientos nutricionales. De hecho, algunas personas utilizan el solver directamente cambiando de manera manual los valores en la columna gris del porcentaje y terminan haciendo un ejercicio al tanteo para obtener la dieta ideal. Sin embargo, lo más importante antes de llegar a hacer eso es tener la certeza que las materias primas que estoy utilizando tengan un alto contenido en cada uno de los criterios de balanceo seleccionados, en este caso proteína cruda, cenizas, lisina, metionina, extracto etéreo. Por eso en ocasiones es mejor seleccionar previamente elementos que tengan un alto contenido en el nutriente criterio de selección por el cual estoy balanceando la dieta. De esta forma, si voy a balancear por energía metabolizable, debo seleccionar una materia prima con alto contenido de energía metabolizable. O en este ejemplo que estamos haciendo, podemos tal vez reemplazar una de las materias primas seleccionadas por otro material con alto contenido de lisina o metionina, que fueron los dos criterios que no se pudieron balancear. Por ejemplo, aquí les subrayo una buena opción, aminoácidos sintéticos. Encontrar una solución a la primera oportunidad en el balanceo con este método es difícil, no imposible. Es importante seleccionar muy bien las materias primas teniendo en cuenta que ese aporte de las materias primas es el que va a satisfacer el requerimiento del animal objetivo del cual yo estoy balanceando la dieta en un estado fisiológico puntual. Para cualquier duda sobre el desarrollo de ejemplos con el aplicativo de Formunal, aquí están mis contactos.